poesía. Sí. Gracias a Dios, ¿no? Gracias a los santos, Buda, gracias al decano, misionero, a ustedes sus presencias, ¿no? Para que tenga esa oportunidad, ¿no? Hoy día vamos a continuar, ¿no? Esa Sutra de Sutra弥勒救苦曾经浓缩的给大家的因而要想归家去，持念当来弥勒间啊。¿Qué es婴儿？ ¿Recuerda? 婴儿 es no solo es hijo de Dios, bebé, ¿no? 婴儿 es bebé, ¿no? Entonces no solo es hijo de Dios, ¿no? 要想 si pensamos, ¿no ves? Si pensamos 要想，¿no? Si pensamos 归家去，归家是意思是volver a la casa natal。 归 es volver, ya es casa, casa natal. ¿Dónde es nuestra casa natal? El cielo, ¿no ven? Si queremos regresar a la casa natal, ¿no? 持念当来弥勒间，¿no ven? 持念。 Que持 quiere decir, ¿no? Mantener siempre, ¿no? Hay que mantener siempre, ¿no? Para que energía no se corta, ¿no? Nien quiere decir de o orar, ¿entendido? De o orar, ¿no? Mantener siempre, ¿no? Por eso, ¿no? Todos los días, cuando hacemos ceremonia, ¿no? En la mañana, ¿no? La tarde también hace ceremonia, ¿no? Entonces, siempre, todos los días, ¿no? No se corta, ¿no? Eso quiere decir念, ¿no? Orar o leer, ¿no? Siempre leemos orar, ¿no? Es弥勒救拯救, ¿no? 持念当来 ¿qué significa 当来? 当来 quiere decir, ¿no? Tan quiere decir ahora, ¿no? Ahora es el momento, esa época, ¿sí? A batería. Por eso, ¿no? Ese tan来, ¿no? Tan es ahora, esa época, lai, viene, ¿no? Viene, ¿no? 持念当来弥勒间, ¿no? 弥勒间 es sutra, 弥勒 es maestría, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es cuando nosotros siempre orar, ¿no? Orar. Entonces, ¿no? Continuarlo, ¿no? Para que siempre esa energía esa conectada, ¿no? Porque en弥勒, ¿no? Maitreya es no solo en la mañana siempre ceremonia, ¿no? Namu 阿弥十佛天缘，十佛，¿qué es 10? 10, ¿no ves? 10, porque nuestro maestría es el 10º Buda, no, 10º, son últimas Buda, porque ya no hay otra época, ¿no? Ahora es ya blanco, ¿no? Entonces es el 十佛天缘。 ¿Qué es el 天缘? 天缘 quiere decir es ciclo, ¿no? Un ciclo, ¿cuántos años existe? 129.600 años, ¿no ven? Entonces quiere decir, ¿no? Ese ciclo, ¿no? Ese
último Buda, último Buda es Maitreya. Por eso ya no va a haber materia.
所修行不是天子。地上这位一生不出的弥勒菩萨，我们奉上儒家的宝珠天冠，来供养这位八大吉祥的弥勒菩萨。他将会为世正正不善正正正。Entonces, ¿no? Desde aquel tiempo, ¿no? Ya estamos preparados, ¿no? Al cielo. 就让宝冠化成一种供养的器具。Construido para nosotros otro día poder llegar. Piensa en ello, ¿no? Quiere ir, ¿no ves? Ya. 天子的愿力是宝冠炼化成宝玉，这宫殿由七重珍宝构筑围墙，放射出绚丽的光辉。光壁中画出的宝树与天意，走向不是正法之一。树上金色的Otro día cada época vive 10.800 años, ¿ves? Y esa época fue octavo periodo cuando se termina, ¿no ves? Ya no va a haber humanos. ¿No ves? ¿No ves? Época de número 9, ¿no? Ya no va a haber, ya tierra ya no va a haber. Después el cielo. Entonces, por esa vida eterna, ¿no? 10.800 y después hasta que Dios otra vez crea los cielos, tierra, hombre, ¿no? Por eso es vida eterna. ¿Está bien? 我的福德能为弥勒菩萨建造一座讲述经论的善法堂，那就请让我的额头上自然有出宝珠。这位名叫毛主安提的日方上，法师额头上就是诸歌词。Eso se significa, ¿no? Estos son símbolos. Además, ¿no? ¿Cómo se llama? Es película, ¿no? De budista, ellos no es discípulo de Tao, pero ellos por eso ven para confirmar, ¿no? Para testimoniar, ¿no? Nosotros
升到斗水图天，自然能得到这些天女的侍奉。这摩尼宝宫中有一个黄金七宝装饰而成的狮子床座。弥漫风，宫墙之上，我
第4位大神，名为喜乐。他降下如意宝珠，画在床幡之上，来显说皈依三宝、受持5戒的功德，宣说无量善法，方饶利益发菩提心的人。和修持十善业者的果报说详尽。今天只为你们简略解说。若比丘僧尼或一切大众中，有不厌弃3界生死，想求生天界的人，敬仰无上菩提佛果的人，想做弥勒菩萨弟子的人，不必急于断尽烦恼，出离3界，而应当精进修持5戒、8关斋、具足戒和十善业法。然后如上所述的思念观想都在菩提美妙富裕的境界。能这样修持无为观想，就是正确观想。若做其他的观想，就是邪恶观想。世尊，无量菩萨将在什么时候于此世间入灭，而在都率受想。弥勒在过12年后2月15日，将回到他出生的地方永宿于世，成为全世圣地，铸造金像。这时候，都率陀天的天子见其美妙的安塔，来供养全身国父的神力。狮子创作
萨，他方世界的诸大菩萨，统一种种变化神通，随意自在地住于弥勒菩萨天道观中。弥勒菩萨的双眉间有一根白毫相光，能放出瑰丽的光彩。他用32相80种好，浑身放射出艳丽的光明。Buen día a todos. Gracias a Dios, a todos los santos y budas, a nuestros maestros iluminados, a nuestro decano Paiso y Senti, a nuestra decana Pushueshipusa, a nuestras misioneras, a los señores Liao, y a ustedes. Vamos a continuar con este tema. El video, por ejemplo, que va mostrándonos hace rato señora Liao es muy interesante, porque también, por ejemplo, ustedes van a encontrar las seis sabidurías, y también habla de los siete emociones. Hay 7 sustancias preciosas. Entonces, desde el oro, lápiz azul y todos esos, tocando desde la antigüedad. Pero cuando empezamos a investigar, esas 7 sustancias se forman en la persona. ¿Cómo se forman en la persona? Es muy importante entender ese punto, porque a veces cuando no entendemos, no sabemos cómo trabajar en nosotros mismos. 6 paramitas significan nuestras 6 virtudes, pero sabiduría de ojo, sabiduría de nariz, sabiduría de boca, de oído, de tacto y pensamiento, que a medida que nosotros vamos relacionándonos y vamos entendiendo nuestra propia conciencia y trabajándonos, y es tan diferente de una persona a otro, que va a transformar nuestro entorno. Entonces va desarrollándose una sabiduría. Pero al mismo tiempo, o sea, si la persona es el mismo mecanismo para que una persona se extravíe, se pierde. O sea, al mismo tiempo que va a ir con una mala conducta, va a ir transformando también su propia esencia en negativo, y por eso llamamos 6 impuros, 6 raíces, ¿no es cierto? 6 sentidos, 6 impuros, 6 raíces. Y nosotros los occidentales llamamos 6, 6, 6, ¿no es cierto? Ese marca del demonio, de la bestia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa con la persona? Va a ir perdiendo su entendimiento. No es que va a perder su parte espiritual. La parte espiritual siempre habita en cualquier persona, pero no va a poder reconocer. Y al mismo tiempo, esa persona que ha desarrollado eso, cuando vaya pasando el tiempo, vaya reencarnando más, a lo largo de los golpes que se va a ir topando, entonces va a empezar también a transformar otra vez. Y es muy doloroso para una persona haber entrado muchos ciclos, seguir y nunca, ¿no? Hasta que alguna vez va a encontrar algún ser iluminado que lo va a ayudar. En el tema de los 7 sustancias, ¿cuántas emociones tenemos? 7 sustancias. 7 emociones son 7 sustancias. Y cuando hablamos de las 7 sustancias, o sea, no está lejos de nosotros. Por eso cuando ustedes van a ver, dicen, ¿no? Va a salir de esa joya, o sea, esa construcción, va a salir ¿de dónde? De esa joya de nuestro primer tesoro. ¿Y qué es? O sea, del discernimiento cuando nosotros trabajamos en nuestras vidas, o sea, no es de otro lado. Evidentemente los votos son completamente necesarios, o sea, no puede pensar
gratuitamente ya viene, ¡ping!, ya tengo magia. Y eso no existe, ¿ya? No puede ser que si no has comido, tu estómago esté lleno. Y no puede ser que otra persona que coma llene tu estómago. Entonces no hay una lógica en eso. Y tampoco tiene un sustento psicológico y más aún físico. Hoy vamos a hablar del número 6, me comprometo a no sentir desprecio por los que me han precedido en recibir el Tao. Es muy importante este punto, porque de generación en generación va a haber muchos cambios. Va a haber cambios porque hay personas que están llegando y hay personas que se están yendo. Y muchas veces no entendemos el sentimiento de las personas que han trabajado antes. Y no entendemos porque evidentemente somos muy jóvenes, los que recién estamos abajo. Y no hemos visto el sentido verdadero que ha impulsado la vida de aquellos que han trabajado profundamente. Entonces, puede haber un momento en el cual haya un choque, se puede decir cultural, generacional, ¿no es cierto? En el que yo diga, a mí no me gusta la forma en cómo trabajo. Y ahí, por ejemplo, cuando empieza el problema, es muy importante el agradecimiento. No podemos estar acá si no han estado antes otras personas que nosotros. Si no han creado, y como se dice, cada persona es como una baldosa del piso. Si no hay un lugar donde uno pueda sentarse y no hay confianza, no se puede avanzar. Es importante y es necesario entender que cada persona tiene su propia sabiduría. Yo siempre, cuando hay problemas, siempre digo una vez y también me callo después la siguiente, porque no tenemos toda la sabiduría del universo. Puede haber una falla ahí. Y la primera cosa es que en el sendero del crecimiento, muchos senderos continuamente se van creando. ¿Eso qué quiere decir? No está escrito. El Tao, que es el discernimiento de la persona para desarrollarse en cualquier momento de la vida. No es una escritura ya tallada en la cual nosotros vamos a hacer todo lo que dice ahí, porque si hiciéramos todo lo que dice en algún lugar, no podríamos practicar nuestra parte espiritual. Porque tendríamos que seguir a alguien, y nosotros como seres humanos, como tenemos necesidades, sentimientos, emociones, no podemos seguir a nadie, solo a nuestra propia conciencia. Seguimos a nuestro maestro porque nos guía y enseña. Seguimos a nuestros predecesores porque nos ayudan a entender el sentido. Pero en nuestra práctica es necesario seguir a nuestra propia conciencia porque está en relación con nuestros propios sentimientos. Por eso es muy importante que cuando yo voy a avanzar, no desprecie a la gente que está antes que yo. Es real esto del choque generacional, porque las experiencias de ciertas personas, los jóvenes no aceptamos. Eso es real. Y cuando estamos se puede decir, de los 20 a 35, somos exageradamente impulsivos. Pensamos, yo sé lo que hay que hacer, pero no entendemos. Y solamente la experiencia, que se puede decir que puede ser muy buena, puede ser muy amarga, nos puede dar el valor para apreciar lo que realmente es el trabajo de estas personas. Todos los que nos han precedido en el Tao antes que nosotros, los caracterizamos como nuestros ancianos. Ancianos puede que no sean tan mayores, pero son gente que ha empezado a trabajar y en función a sus experiencias se ha desarrollado ese trabajo. Yo estoy acá 18 años. Al principio hemos hecho con señora Leo algunos libros, están ahí. Ella también se ha diversificado, trabaja también con otras personas. Yo también trabajo con otras personas, ya hemos abierto un poco más. Y cada uno tiene un enfoque diferente, es necesario. Cada persona es diferente, ¿ya? Pero las personas que nos anteceden son muy importantes,
porque nos ayudan a sustentar lo que nosotros estamos empezando hoy. Sin su presencia no se puede avanzar. Entonces nuestros ancianos han pasado por muchas dificultades para propagar la gran verdad a los seres sintientes. ¿Por qué seres sintientes? Porque solo una persona o un espíritu que siente va a empezar a hacer cambios en su vida. Si no sientes nada, no te importa, no es necesario un cambio. Pero cuando se siente, es necesario hacer cambios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se empieza a ver dificultades en otras personas, empezamos a ver que nosotros todavía no hemos trabajado lo suficiente, nos falta mucho. Y entonces empezamos. En el pasado, nuestros ancianos, nuestras personas mayores, han abandonado cosas muy buenas en Taiwán cuando han venido acá. Cuando vas a Taiwán hay todo. Se los digo, hay todo. Sales una cuadra y hay todo. Si se trata de comida, es impresionante la cantidad de cosas que han construido. Pero aún así, ellos han venido para este lado. Hablo de nuestras misioneras, los señores León, y han dejado esa vida normal y han empezado a transmitir. Entonces no podemos nosotros decir, se puede pensar, no me gusta la forma en que trabajan, tal vez alguna vez lo digo, pero también soy muy respetuoso cuando se ha tomado una decisión. ¿Por qué? Porque creo que es necesario que nosotros sustentemos nuestros sentimientos en actos reales. Y si no hay personas que trabajen, no hay sendero que se camine. Y además hay un punto muy importante. Cuando vamos avanzando, las baldosas terminan siendo las experiencias de las personas que han vivido en ese sendero y nos dejan una señal. Si no hubieran esas personas, como también los hay los santos, el tiempo de vida de nosotros podría ser inútil. ¿Qué quiere decir inútil? Los años pasan, pero incluso cuando pasan experiencias muy duras, aún no hemos hecho cambios en nuestras vidas. Y es doloroso. Es doloroso porque vienen las circunstancias difíciles y no hemos hecho cambios suficientes. Algunos dejaron sus países de origen para propagar el Tao, eso es cierto. Gastaron su dinero para establecer santuarios y dieron su tiempo y esfuerzo, eso es real. En Paraguay también, quisiera ver también como ejemplo, misionera tenía construido ese templo y tenía una fábrica de textiles y tenía una fábrica de tornillos. ¿En serio? Sí, tenía una fábrica de tornillos. Entonces te pones a pensar, ¿no? ¿Qué ha pasado? Ha vendido todo, vamos a construir ahí. Misionera vive ahí. Seguidor aliado también construye muchos lugares. ¿Para qué? Ese es ayudar. Gastaron su dinero para establecer santuarios, dieron su tiempo y esfuerzo para llevar a cabo las clases. ¿Qué las clases? Cuando hay asamblea, siempre dice, tu asiento es lugar de un santo. ¿Dónde está? ¿Me levanto? No, tú eres el santo, no me levanto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el corazón, que puede ser de un diablo, empieza a entender el sentido de lo que está haciendo, entonces ya no es diablo. Se puede decir que los dos cuernos de un diablo reflejan la dualidad que existe en su corazón. Entonces, cuando hay esa dualidad, significa no sabe cuál elegir y hay una confusión completa, es una forma simbólica. Y cuando empieza a cambiar, empieza a entender, incluso los diablos empiezan a aparecer pedazos de carne y se empieza a transformar como persona. ¿Por qué? En cada cuarto tiene un espíritu negativo. Cada persona de nosotros hay un pensamiento equivocado, ¿sí o no? Y ese espíritu que vive ahí se alimenta de esa energía.
Si tu corazón es puro y correcto, ese espíritu negativo, se puede decir diablo, está viviendo ahí, va a empezar también a transformarse. Ese espíritu negativo siempre come el niño. ¿Por qué? Porque no hay otra forma para ellos de crecer. No entienden. Pero si su cohabitante, se puede decir, ¿no?, su hermano de práctica, nosotros empezamos a cambiar nuestra conducta, ese espíritu también cambia. No se puede. Y eso, por eso, todas esas experiencias que llegan, si no hay alguien que empieza a practicarlas, aunque sean experiencias profundas y verdaderas, no podemos desarrollarlas. Una vez misionera me dijo, hay una raíz. Después me dice, esa raíz tiene un tallo. ¿Tallo qué tiene? Rama. Rama que tiene hojas. ¿Y qué hay también en los árboles? Flores. Y me dijo un punto muy delicado y me dijo, ten cuidado, no todas las flores dan fruto. Ya ha iniciado, ¿no es cierto? Significa tiene flor, pero tiene fruto. Es muy importante para nosotros seguir los pasos y esencialmente es muy importante. Si hay falla en nuestros antecesores, no pueden mirar la falla. Mire esa práctica profunda. Sí, básicamente al principio lo hacemos, es verdad, mirando una falla. Pero en este proceso necesitamos observarnos a nosotros mismos. También somos humanos. No estamos exentos de miedo. Y cuando empezamos a crecer, tenemos que alejarnos de ese sentimiento de juzgar. Ya, es muy importante eso, porque si no, no vamos a poder avanzar y entender. Les digo una cosa, hay un detalle. Yo he empezado a viajar un tiempo con misionera y misionera. Y hay un detalle que les dije la otra vez, yo odio viajar, se los garantizo, odio viajar. Cuando hay feriado y cuando había el paro, ustedes me van a encontrar, o cuando estaba el tema de la pandemia, mi puerta está cerrada semanas, yo no salgo. Estoy de la cocina a mi cuarto. Ni siquiera voy hasta el otro lado. No lo sé, yo soy así. No me gusta salir, no me gusta viajar. Y cuando alguna vez misionera me dice, vamos a viajar y me tienes que acompañar, yo no quiero. Una vez me dice, vamos a ir a Uyuni. No, misionera, yo no quiero. No quiero. Y me dice, entonces le voy a invitar a una señorita, era aquí, me acuerdo. Pero dice, voy a invitar a ella, ya invitó, ¿no? Ya va a comprar pasaje y la señorita dice, no puedo ir. Misionera, usted no puede ir sola, le digo. No, yo voy a ir sola, como tú no quieres, yo. Ya, vamos. Y ahí, cuando te dicen algo, aprendí algo muy importante, no hay que ser tan terco. Porque yo no quiero ir, me golpeé mi cabeza. Muy fuerte. ¿Se entiende? No me gusta viajar. He tenido que viajar ahora al Perú. Regresas, no te sientes bien. Viajas en avión, parece muy lindo, pero tu cuerpo te duele. No es tan agradable como parece. Cualquier persona quiere algo, nunca va a venir lo que quieras, pero siempre va a venir lo que no quieres. Si no funciona así, no podemos crecer. Para aprender de nuestros predecesores, hemos ido mucho tiempo por tierra, no en avión. Hemos ido por tierra y nos han bloqueado en Puno. Hemos bajado en avión, no me acuerdo, una población antes cerca de Puno, y hemos ido en bus hasta Puno y estaba bloqueado. Entonces nos hemos bajado con nuestras mochilas. Por eso ahora he comprado una mochila con ruedas, porque la mía era sin ruedas. Entonces me he puesto, está haciendo un frío terrible, es altiplano, nos hemos puesto, y estamos con la señora Gladys más, que es gordita,
ahí se enflaqueció. Entonces yo le digo a misionera, y misionera me dice, busca un baño. No nos han buscado baño. Ha empezado a llover. Estábamos caminando desde las 9, ¿sí? 9 a 10 de la mañana hemos empezado a caminar. Y cuando estábamos caminando no había paso y los bloqueadores se agarran estos tubos, ¿no? De estos postes de luz y bloquean con esos postes. No es como acá los bloqueitos. Allá son bloqueos. ¿Ya? ¿Y qué es lo que ha pasado? Han bloqueado así nosotros con misionera. Yo cargaba de él, le digo a misionera, le voy a ayudar, el mío cargo, me estaba haciendo frío. Hemos caminado casi 6 a 8 horas bajo la lluvia y hemos llegado al desaguadero a las 8 de la noche, justo 10 minutos antes de que se cierre. Y cuando llegamos nos dice, no hay taxis porque hoy tenemos fiesta aquí. Señora Gladys enflaquecida por haber caminado 6 horas. Como él no, señora Gladys es de carácter fuerte, yo la conozco bien porque estaban bloqueando a los bloqueadores y les gritan, ¿ustedes por qué están bloqueando? ¿Por qué no hacen algo? Y un tipo grande se para con su machete y le dice, usted es narcotraficante y vamos a matar ahorita. Se hace. Y todos los otros, hay 2 puntos muy importantes que dijo misionero. Cuando la persona necesita y nadie quiere ayudar, todo el pueblo tiene calamidad. Punto 1. Pero misionera está pasando, no tiene mala intención, hemos pedido a mucha gente baño, no ha habido. Hemos caminado desde las 10 a 11 hasta las 8 o 6 y media de la noche, muy mojados todos hemos subido. Y yo desde La Paz, sin haber descansado, me he venido acá. He estado 15 a 18 horas de viaje mojado. Y ahí misionera me preguntó, ¿te has resfriado? No. Ahora vas a empezar a entender lo que caminamos y trabajamos los mayores y qué significa trabajar en Tao. ¿Se entendió? Si no, voy a seguir a esa gente que a veces parece muy irracional, ¿no? Pero no puedo ver, digamos, ese milagro que está ahí adentro. Esa práctica nosotros necesitamos avanzar. Ellos siempre están mostrando su preocupación por nosotros. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuándo vas a venir? Hay otros dicen, no me llame, ya estoy aburrido, no quiero ir. ¿Sí o no? Hay gente muy renegona. Si no fuera por sus sacrificios y contribuciones, no seríamos capaces de recibir el pago de realizar nuestro verdadero ser. Si no hubiera esa gente. Señorita Manchú está en Perú. Ella tiene 67 años. Hemos viajado a Huancayo, este último, y es obligatorio el uso, como está la señora, de facial y doble barbijo. Yo me pongo facial y empiezo a marearme, estoy así. Me empieza a doler la cabeza como si tuviera enfermedad. Yo en la flota de acá. Me molesta. Me he tapado, ¿no? No pasa nada. Llegué tranquilo allá, digo, debo estar enfermo. ¿Qué pasa? Esa energía que es muy pura, si hay virtud, siempre va a proteger a la persona. Si no hay virtud, van a tener muchos problemas por esa causa y efecto que está en nuestro corazón. ¿Ya? No seríamos capaces si, por ejemplo, en el Perú, señorita Manchún, dice ella, ¿no? Ya, deja ese lugar, vámonos. Allá hay ladrón, te va a matar. Y si hay muchos ladrones, les digo. No quieres salir, no voy a salir. Misionera dice, te va a matar, que me mate. Muy terco, como dice el misionero. Igual sigue. O como el señor aliado su hija dice, ya, deja ese país, tú ya mayor, vamos a tu país, ahí tiene todo. El señor aliado no quiere dejar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No podemos quedar indiferentes, porque en su momento
nuestras experiencias van a nutrir a los más jóvenes. Nuestros errores van a ayudar a subsanar otros que se están presentando. Vamos a ayudar, si se puede decir, con esa fuerza para desarrollar el crecimiento de esta nueva generación. Por lo tanto, debemos estar agradecidos con ellos, eso es cierto. Cuando hay dificultades, lo único, y les he dicho, es necesario. Si hay que decir algo, hay que hacer, pero no hay que pelearse. No es necesario. En ese proceso de entendimiento, incluso las dificultades y el karma son un maestro para entender dónde está mi propia falla. Si yo no atesoro ese punto al karma como un maestro, entonces no puedo desarrollar mi crecimiento y entendimiento. Siempre me estoy quejando, por eso nuestros antecesores son vital importancia. El camino empieza desde el principio, en el cual esas personas han vertido sus experiencias y su vida. Por eso debemos estar agradecidos. Aunque nuestros mayores no pudieron ser altamente educados como lo somos ahora, no debemos faltarles al respeto en base a este aspecto. Eso es real. Los disertantes del día de hoy en Taiwán tienen que estudiar 7 años, 5 años un básico, 2 años más para perfeccionar. Cuando ellos hablan, tienen un entendimiento muy elevado, realmente es importante. Pero nuestros antecesores, quienes nos guían y nos han guiado, han trabajado en función a la sangre y el dolor. ¿Por qué a la sangre? Porque cuando hay problemas, duele. No hay quien te diga cómo se resuelve esto. Y cuando has perdido una generación a quien querías contribuir y no te has dado cuenta que estaba en tus manos, empiezas a hacer cambios. En función a esos cambios, nuestras nuevas generaciones están creciendo. Un día van a tener, tal vez, vamos a tener un árbol muy robusto. Entonces necesitamos entender que no podemos faltarles respeto. Con todo el respeto del mundo, cuando no entendemos algo, hay que decir lo que está mal y no callarse. Eso me dijo Decana Lao Liao. Me dijo. Yo le dije, en Bolivia todos son mayores y tengo que callarme. Y me dijo, no puede callar, tú eres representante de Maestro Chicón. Quien me tradujo fue misionera mía. Tienes que hablar, por si no tú tienes que pagarle. Ay, qué complicado. Entonces yo aprendí ese punto, ¿no? Puede decir lo que es correcto, pero no puede importunar y molestar. ¿Se entiende ese punto? Nosotros queremos aprender, también hay que aprender a callar. Si no, no vamos a crecer ni a avanzar. Debemos estar agradecidos a todos los que nos ayudan, nos guían y tienen preocupación por nosotros en nuestro curso de cultivación. Se puede decir para aquellos quienes somos nuevos, aquellos, por ejemplo, señora Liao, siempre está esperando a las personas con un plato de comida. Ese es el ejemplo de nuestro decano. No sabe qué te va a decir, pero te va a decir, ¿ya has comido? Barriga llena, corazón contento, ¿no? Ya ha comido, entonces incluso hasta las penas ya pasan, ¿no? Ya, tranquilo, come primero. ¿Qué ha pasado? ¿Sí o no? Ahora los jóvenes, por ejemplo, a veces, casi siempre los sábados, se les invita para limpiar. Limpiamos, ellos también están transformando ese sentido de responsabilidad. ¿De quién? De sí mismo. No es para otro, es para sí mismo, para construir su propio destino. Mañana, ¿quién ha creado tu destino? ¿Quién lo ha construido? Tú. ¿Eso qué se llama? Arquitecto de tu existencia. No siempre escuchamos arquitecto, pero muchas veces no construimos. Todo hay que levantar. Pero hoy día, en nuestras vidas, hay que construir paso a paso nuestra propia costumbre y entendimiento. Sin esa construcción, hay un detalle, hay cosas que no nos gustan, pero muchas de esas cosas nosotros las hemos aprendido sin saber. Hoy estamos trabajando para entender
qué es lo que tenemos que saber y cómo. ¿Está bien eso? Nos guían y tienen preocupación por nosotros en nuestro curso de cultivación. Les he dicho ayer, hay personas que han limpiado ya, han arreglado ya, al otro lado también, la mesa está bien, no está bien, se ve feo, el otro aquí, allá. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué la gente cuando ustedes lleguen tiene que sonreír? Porque ese es un aspecto tan profundo que nos hace sentir bien, que nosotros llamamos cortesía. ¿Cómo estás? Bienvenido, adelante, ¿no? ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Sí o no? Por eso en Paraguay los señores dicen, no me gusta siempre ese Maitreya está sonriendo. Y yo le digo, pero está diciendo, hermano, qué felicidad verte el día. Y cómo no puedo sonreír si has llegado. Tanto tiempo te estoy esperando. ¿No vas a sonreír? Ah, sí, está bien que sigas sonriendo, nomás. Cuando nosotros vamos a avanzar, tenemos que recordar ese punto de agradecimiento. Cuando hay falla y dificultades entre nosotros y no me gusta cómo trabaja, yo tengo que acordarme de que estoy agradecido. En la familia es igual, cuando hay problemas entre la nuera y la suegra, ¿no? O entre la que no era y la que debía ser y no sé qué historias. Tiene que haber agradecimiento. Si no hay agradecimiento, en función a qué se puede crecer, tiene que haber, hay que estar agradecido, pero recuerda ese punto, también se los acabo de decir, siempre hay límite. El Tao es el límite correcto y adecuado de todas las relaciones. No es como sea, no hay como sea. Esta mesa tiene sus límites, por eso es importante y necesario. Si no tuviera límites no podría entrar siquiera hasta aquí. ¿Puedo hacer una pregunta o una acotación? Sí puedo. En el caso de los hijos, yo creo que hay que poner límite, porque si no, estamos haciendo un daño. Sí. No se puede aguantar, sí, ¿no? Es verdad. Hay que, pero es muy complejo, porque posiblemente algunas veces te das cuenta después, ¿no?, que el asunto es complicado. Por ejemplo, después de haber visto muchas experiencias, siempre le digo a mi hermana, sus niños están por los 7 y 9 años, y le digo, tienes que hacer que te ayuden, tienen que limpiar, no son reyes, son dueños y reyes, y en ese proceso ellos van a empezar a cambiar. Pero cuando yo era más joven y no he llegado al Tao, podía haberles dicho eso, jamás. Le hubiera dicho, déjales más, que se vea la televisión, deja de fregar, son niños. ¿No es cierto? Entonces, uno, ¿qué tiene que hacer? Aunque mi padre siempre fue diferente, ¿no? Él siempre decía, tienen que ayudar. Gracias a ellos podemos cultivarnos más fácilmente y superar todas las dificultades que surgen en el camino, porque nuestros padres, por ejemplo, nuestros antecesores, van resolviendo las dificultades. Miren, por ejemplo, en Taiwán, nuestro decano ha sido varias veces encerrado. Y a nosotros, ¿quién nos ha encerrado? Sin la fuerza interior de nuestra maestra, no hubiéramos podido continuar, esa raíz no hubiera crecido profundamente. Sin la fuerza interior de nuestros antecesores, de nuestros misioneros, de los señores Liao y los demás, no podríamos llegar a un lugar tranquilo, no habría un lugar donde sentarnos. Porque yo les digo una cosa, incluso yo he viajado ahora a Perú, estamos haciendo iniciaciones, eso es correcto, pero todavía nos faltan cursos. ¿Por qué cursos? La persona empieza a transformarse a sí misma, a desarrollar su conducta, a entender por qué está sufriendo, por qué tiene problemas. Los que son antecesores son realmente muy importantes en nuestras vidas. Sin ellos no podemos avanzar. Sí, me comprometo a nunca dejar de seguir las reglas de la fe. Las reglas de la fe nos van a ayudar a entender mejor nuestros sentimientos porque hay una confianza profunda en ellos. Pero hay un detalle, a veces no entendemos las reglas, entonces queremos ir por otro lado.
Cuando va a ocurrir y nosotros somos buenos practicantes, incluso te vas por este lado, terminas regresando al mismo lugar. No hay forma de irse de tu propia práctica. Lo que hemos elegido como personas es ser buenas personas, pero también hay un proceso y entendimiento para ser buenas personas. Entonces, para avanzar, yo mismo tengo que hacer la suficiente fuerza para desarrollar los suficientes cambios. Por favor, no toque eso, señor. Va a quemar mi ducha. Esta ducha es complicada. Si no nos comprometemos, no miramos en nosotros mismos. Hay gente muy joven que a lo largo de los años ha tenido que sobrevivir y ha desarrollado una actitud que se puede decir ahora no es saludable para su vida. Entonces esa persona alguna vez me pregunta, ¿por qué siempre tengo mala suerte? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Porque tú nunca sigues las reglas. Tú siempre haces las cosas como tú quieras. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como tú no sabes seguir las normas, no entiendes dónde está el problema. No puedes usar tu propia conciencia para discernir ese crecimiento, desarrollo personal. Entonces, con el fin de seguir las reglas de la fe, uno debe tener cuidado de no dejar que los pensamientos errantes tengan dominio sobre la virtud de la conciencia personal. Esa parte es muy importante, esta y esta. Los pensamientos errantes son y se van a dar en cualquier momento y por cualquier dificultad, deseo o sentimiento. Si hay un deseo o sentimiento, en la cabeza va a formarse un pensamiento. He estado viviendo en el Paraguay 4 años, en el templo. Allá no hay ni un discípulo que viva en el templo que hable español. Yo he estado trabajando en colegio, mientras trabajaba en colegio he hecho posgrado, he estudiado en colegio para ser profesor, o sea, varias cosas. Y dentro de ese proceso he tenido grandes dificultades, pero solo hay un punto. No había nadie a quien le dijera, tengo este problema. Porque en algún momento sientes que estás trabado. Entonces un día viene misionera y me dice, yo sé que has sufrido mucho estando aquí solo, me dice, sin poder hablar con nadie. Y yo le dije, qué extraño, porque siento que estar solo y sin hablar con nadie ha sido una gran bendición para mí. Porque cuando empiezas a callar, recién empiezas a entender si realmente tus sentimientos son verdaderos o falsos. O tú mismo te estás haciendo daño con ideas equivocadas. Pero le digo una cosa, estos pensamientos errantes, cuando estás trabajando, se presentan y se puede decir como demonios, como diablos, porque empiezan a empujarte y a sentirte mal. Empiezas a tener miedo, a tener rabia o diferentes sentimientos y no puedes crecer. Entonces, cuidado de no dejar que los pensamientos errantes tengan dominio sobre la virtud de la conciencia personal. ¿Qué es la virtud? Hemos dicho, es un conjunto de cualidades que desarrolladas se transforman para ayudar a todas las personas. ¿Qué es la cualidad? Una forma de hacer una cosa muy correcta que nos han enseñado nuestros antepasados. ¿Qué es una virtud? Esta cualidad la hemos desarrollado tanto que la aplicamos con todos los seres. Ya no hacemos con este que me gusta así, con este que no me gusta no, sino es con todos, es una virtud. Por eso dice, la virtud de tus antepasados te va a proteger. Por eso la virtud que le has enseñado a tus hijos va a protegerte a ti mismo, porque es una ida y vuelta. El otro detalle, cuando estamos practicando necesitamos nuestra conciencia para discernir qué es correcto, qué es incorrecto. Eso ya lo hemos visto y siempre estamos viendo en cada clase. El discernimiento nos tiene que acompañar continuamente. El discernimiento viene de nuestra conciencia. Y nuestra conciencia, ¿de dónde viene? Nuestro espíritu. Y nuestro espíritu, ¿de dónde viene? De Dios. Ese discernimiento
elegir entre dos, separar lo que es correcto de lo que es mentira. Y el otro que hemos visto continuamente es esto, que es el beneficio y la pérdida, el éxito o el fracaso. Si la persona se basa en este, siempre hay este, ¿sí o no? Cuando estás subiendo, que estás beneficiándote, que es correcto, que está bien, llega un momento en que deja de ser bueno porque las condiciones han cambiado. Y empieza a cambiar. Es como en la noche que tienes que hacer dormir, pero tú quieres seguir adelante, entonces ya te estás asomando a una calamidad. Lo mismo pasa con los sentimientos. Por eso decimos moral. ¿Qué es moral? Los límites adecuados entre la conducta correcta y la incorrecta en la relación con los otros seres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El que se basa en el deseo, en el beneficio, en la ganancia, nunca mira si es correcto o no, porque el que usa su discernimiento usa la razón. Cuidado con eso. Que sean razones correctas. Es que yo tengo una razón correcta, por eso reaccionó así, pero tú sabes que no es correcto. Entonces has usado eso. No has usado eso. Entonces, cuando hablamos de eso, los pensamientos correctos terminan afectando el discernimiento. ¿Por qué? Porque los pensamientos errantes, ¿no es cierto?, que pueden ser deseo, ¿no? Una persona con mucho deseo ya no escucha o escucha. Por eso dice Confucio, no puede comer, no puede dormir, porque cuando come no siente sabor, está enojado, tomate agua, y esto qué cosa me habló, pero tan rico, ¿cuál rico? Es igual. No ve cuando come, ¿tienes hambre? No está preocupado, no tengo hambre. O como antes, alguna vez mamá dice, oye, ¿dónde estás en esta hora? ¿No tienes hambre? ¿No tienes frío? No, mamá, no siento nada. No, hasta muy tarde, hasta 1 de la mañana ahí detrás de la novia el tipo, pero con su colerita nomás, en pleno invierno, no siente frío, no tiene hambre, nada. Tranquilo llega a su casa. Pero ahí te dice, no, ya vas a acordar de mí, cuando tú seas mayor ya no vas a hacer eso, no. Ya no es tonto. Porque cuando es mayor piensa y dice, ¿qué estoy haciendo? No está bien. Por eso, o sea, se da cuenta dónde está la falla, porque empieza a desarrollar más esta parte, es más racional. Se tiene ese punto, entonces, estos pensamientos errantes van a transformar la práctica de la persona si la persona no sustenta con hechos sus decisiones. Has decidido algo, tienes que hacerlo si lo has decidido. No tiene que haber una influencia posterior o un miedo, porque siempre te hace quedar con una duda, pero tiene que ser correcto. El verdadero yo debería gobernar a la persona, no al revés, no la influencia, no el dolor. Pero es común. Es común que haya fallas. Y en ese proceso, porque tienen que pasar dificultades, empezamos a crecer, a entender y a aprender más cosas. Si no hay ese proceso, no hay desarrollo. Hay una historia que se cuenta sobre el Buda justo antes de iluminarse. Un día él estaba sentado cerca de la orilla de un río cuando escuchó a un maestro en un barco que pasaba, dando instrucciones a su discípulo sobre cómo afinar su instrumento musical para que emita sonidos correctos y hermosos. De ahí es de donde viene esa práctica. Siddhartha Gautama, cuando estaba haciendo sus ejercicios ascéticos, escucha en el río a un maestro, enseñándole a su discípulo. Le estaba diciendo, si tú apretas demasiado la cuerda de la guitarra, esta se va a romper. Y si tú la aflojas demasiado, no suena bien. O sea, ¿qué quiere decir? En la vida no puedes irte a ningún extremo porque ningún extremo es correcto. Pero ¿cómo yo sé cuál es correcto? ¿Qué te dice Confucio? Ve al justo medio. ¿Cuál es el justo medio? Significa no vayas a ningún extremo, sino que ve al justo medio donde no estés ni a favor
ni en contra. Pero ¿en qué lugar estoy? Estoy del lado de la razón. ¿Está bien? Estoy del lado de lo que es correcto, no del lado de mi beneficio. ¿Por qué? Del lado de lo que es correcto. Si veo mi beneficio, no puedo ver qué es correcto e incorrecto. Y cuando estoy haciendo incorrecto, no puedo hacer los cambios. Entonces, lo primero es empezar a usar nuestro discernimiento. ¿Ya? Y eso es lo que pasa. El Buda, la enseñanza más profunda que es los límites adecuados de dónde es lo correcto. ¿Hasta qué punto es correcto la cantidad que estás comiendo, por ejemplo? No, yo con 4 platitos me lleno. 4. Sí, así era Samuel. Hasta que un día le tocó un tofu de este tamaño y se quedó callado, nunca más. Oh, hay gente, ¿no? Dice, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Por qué duermes tan tarde? Es mi hábito. Y no te das cuenta que estás dañando tu hígado. Por eso tus ojos están tan amarillos. No hay problema. No te enojes tanto, no es bueno para tu cuerpo, no. Estás dañando tu pulmón. A ver, forzándolo, no quiere. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No estamos trabajando a alguien. No le estamos diciendo a alguien cómo tiene que vivir, pero sí le estamos diciendo que ciertas cosas nos hacen mucho daño. Hay personas que se han enfermado de cosas raras, como cáncer o otras cosas. Y pregunta a alguien, dice, si yo supiera, lo hubiera sabido hace 5 años, hubiera hecho lo posible por corregir. Pero siempre llega al templo y dice el disertante, necesita cuidar tu sueño, necesita cuidar tu comida. Mejor voy a entrar. Pero cuando llega la enfermedad nadie dice, de algo hay que morir. Alguien dice enfermo. Nadie habla de eso. Es que lo que ocurre es tan complejo y está en nuestro ser y es tan difícil porque nuestros sentimientos realmente son respetables e importantes y nuestras decisiones son importantes, pero estas lecciones de vida empezamos a entenderlas cuando nos ocurre, cuando hay conflictos empezamos a ver cómo tenemos que trabajar mejor con las personas o relacionarnos. El instructor le decía, si permites que las cuerdas se vuelvan demasiado flojas, el sonido será débil, pero si aprietas demasiado, el sonido se volverá demasiado estridente y fuerte. Como hemos dicho antes, las cuerdas del instrumento no deben ser demasiado apretadas o demasiado flojas. Las normas en tu casa no deben ser exageradamente fuertes porque ni tú mismo lo vas a cumplir. Pero tampoco deben ser tan relajadas, ¿no? Porque después ya nadie va a querer avanzar. Porque vamos aprendiendo más, vamos introduciendo nuevos cambios y el entendimiento tiene que estar dentro de los cambios que hacemos. Cuando algo no es saludable, pero yo quiero hacerlo, pero no es saludable, por más que se trate de la propia familia, hay que separarse del asunto. ¿Acaso el cáncer no es mi propia carne? No, es que es mío, déjalo nomás. Hay que... Pregunta, por favor, disculpas, pero estoy pensando, yo estoy enferma, ¿no? Entonces, el Tao dice que uno es responsable de su enfermedad. Sí. Porque yo creo que... Sí, 100%. Cuando una persona dice, yo soy responsable de mi propia enfermedad, entonces inmediatamente ya es responsable de sanarse. Y ya está viniendo a sanarse. Qué bueno. O sea, ¿por qué? Si yo me estoy golpeando y no reconozco que quien está golpeando soy yo, pues no me detengo. Pero si yo sé que me estoy golpeando y me está doliendo, ya no voy por acá. O sea, ¿qué quiere decir? Yo empiezo a hacer los cambios suficientes en mi costumbre, en mis decisiones. Entonces, naturalmente, como esto que me llega es un proceso, no me ha llegado de ayer. Es un cúmulo de muchos años. Entonces, todo lo que viene en la solución también es un proceso que no es solamente la comida,
que no es solamente la familia, es todo. Entonces va nutriendo también el nuevo cambio y voy desarrollando, pero siempre es un proceso. Por eso llamamos los cultivadores. ¿Okay? Somos los cultivadores. Hasta llegamos, el Buda de inmediato se dio cuenta de la verdad más profunda de estas palabras y comenzó a formar su famosa filosofía, el camino del justo medio, el camino del vacío. ¿Qué es el camino del vacío? El camino de la disciplina. ¿Cuál vacío? Aquí al centro está vacío, no hay menos ni hay más, que hay equilibrio. Es puro, es correcto, es justo medio, es disciplina, es norma, es vida. ¿Por qué es vida? Pues no estoy chocando con nadie, pero si me gusta, ¿hasta qué punto es correcto? Es otra cosa. No estaba diciendo no me gusta, pero a mí me gusta un asadito. Sí, qué bien que te guste, pero estás matando a alguien. ¿Te gustaría que alguien te mate porque puede gustarle también tu carne? No. Sí, donde empiezan mis derechos, o sea, donde empiezan los derechos de otra persona, terminan tus derechos, así. Y los animales, es que son animales y no tienen más, no saben hablar. Espera que aprendan, vas a ver. Te van a comer a vos. En ese proceso de entendimiento no tenemos que pensar yo, como no hay nadie para reclamar, yo hago lo que quiero. No, eso se llama entendimiento. Yo entiendo que está mal y lo dejo de hacer. Estoy empezando a hacer cambios. Pero ya les he dicho hace rato, usamos una razón y entramos en un proceso de vida. De nada sirve, yo lo hago para mañana, eso no sirve para nada. Porque mañana igual al día siguiente ya no quiero, ¿sí o no? Entonces cuando entres en el proceso, lo interiorizas. Está bien, eso es muy importante, ese punto, el camino del justo medio. Todos ya saben, ¿no? También nuestro primer tesoro es el justo medio. Es el ojo para ver dónde está el justo medio. Si quiere avanzar, mire, les he dicho hace rato, ¿no? Van a comer. ¿Dónde está el justo medio en la comida? ¿Hasta qué punto es correcto lo que estás haciendo? En la hora de dormir, ¿hasta qué hora debo hacerlo y por qué yo solamente? Yo lo sé, no los demás. Tal vez, si mi padre, yo soy un niño, él lo sabe. Relacionarme, comer, todo eso. ¿Qué es Tao? ¿Qué es Tao? El límite correcto de todo lo que hacemos en la vida. Ese justo medio. Si no has comido bien, todavía hay hambre, ¿no es cierto? Entonces falta. Y si te has llenado demasiado en la tarde, ¿qué ha pasado? La otra día le digo, ¿no? A mi alumno, ¿por qué no has venido? Digo, es que estaba ansioso, he comido demasiado y después, es que comí, ¿qué me dijo? He comido maní, y después he tomado un jugo, y después pero eso no hace daño, pero todo en una hora. Ya está la tarde medio muriendo en su casa. Siguiendo este camino intermedio, naturalmente estaremos en armonía con las normas de la fe. No es necesario, por eso les dije, que cada uno haga lo mismo que el otro. Sería horrible. Pero sí es necesario que cada uno haga lo correcto. Y hacer lo correcto es tener un límite esencialmente en lo que hacemos. Y ese límite, milagrosamente, siempre está en armonía con la otra persona. Porque siempre estamos observando si me duele o no. Entonces en ese momento ya hay una armonía. Cuando a la persona no le importa lo que está haciendo y toma lo que no le corresponde, un ladrón que toma las cosas de alguien, no pasa nada. Viene un policía y se lo carga, ¿sí o no? Pero si hay una persona donde no le puede tocar al ladrón, no es que no vaya a tener causa-efecto. La causa-efecto
se está trabajando por ahí, va a llegar a un punto. Por eso cuando empezamos a practicar tenemos que entender que todo tiene límite y hay que saber hasta dónde. A veces hay falla que nosotros hemos creado. ¿Cómo resolvemos? Empezamos nosotros a hacer lo que es correcto. Y lo demás, como dice la palabra, vendrá por añadidura. Ya está ahí. Ya estaba ahí cuando has tomado esa decisión. Y ese es un proceso. Entonces, lo que hacemos tiene que estar en armonía con las normas de la fe. ¿Dónde están las normas de la fe? Los 10 mandamientos, que son lineamientos básicos de vida para ser persona. No eran lineamientos básicos para ser católico. No es lineamiento básico para ser católico. Los 10 mandamientos son lineamientos o directrices básicas en el cual el ser humano tiende a ser humano, porque empieza a observar naturalmente el alcance de sí mismo y de todas las personas que están alrededor de él. Por ejemplo, tenemos lo más importante, relacionando el primero, amar a Dios por sobre todas las cosas como a ti mismo. Y en el primero están todos los demás. Pero como no entendemos, normalmente voy a tocar de amar o honrar padre y madre, que está al otro lado todavía, pasando el 6 de los 4. Entonces, si hablamos de eso, se dan cuenta, y en ese punto, por ejemplo, el chino nos dice, el amor filial es la virtud más importante. Porque cuando se toman decisiones, pensamos primero, ¿cómo nutrimos este amor filial? ¿Cómo nutrimos el amor filial? Sí, ¿cómo hacemos que nuestra familia siempre esté unida y correcta? Cuando yo voy a tomar decisiones, primero miro cómo tiene que estar mi familia unida. Estoy observando eso. No, pero me voy a ir, pero mi familia está unida. Tenemos dentro de eso hermandad, lealtad, confiabilidad. Hermandad, si yo soy hermano, ¿cómo voy a trabajar si no hay hermandad? ¿Eso qué quiere decir? Cuando empezamos a entender, porque a veces no está en nuestras vidas, empezamos a hacer los cambios suficientes para que no se rompa la armonía. Es por eso que se construye la familia. Ya nos faltan 5 minutos de hablar. También es importante tener en cuenta el comportamiento correcto en todo. Hay un comportamiento correcto en todos los lugares, no hay solamente, yo quiero hacer, porque es así, es que me gusta, ¿es correcto? No. Así es correcto, voy a hacerlo, ya, dale nomás. Pero si es incorrecto y quieres hacerlo, ¿saben qué pasa? Mi profesor de artes marciales decía, es muy frágil la línea de lo correcto y lo incorrecto. Y esa línea muchas veces se llama inconsciencia. Cuando no usas la conciencia, ya estás del otro lado, mirando la causa y efecto. ¿Por qué te das del otro lado ya? Cuando te das cuenta, ya está el problema. Pues cuando ya te das cuenta, ya está el problema. ¿Cómo solucionas? ¿Por qué cuando te das cuenta? Porque cuando no te das cuenta, sigues en un limbo. Sigues dándole duro, pensando que ese es lo correcto. Pero cuando ya te das cuenta, es que cuando ya está el martillo en tu cabeza, ¡pam!, te está dando la causa. ¿Pero qué ha pasado? Yo no he mirado. No te has fijado. Y eso es muy común en nuestras vidas, en todos nosotros, es muy común. ¿Por qué? Porque necesitamos aprender, necesitamos una educación espiritual, no una educación física. Todos hagamos lo que nosotros queramos, pero siempre tiene que ser correcto. ¿Se ha entendido ese punto? Correcto. No puede ser lo que yo quiera y como quiera, eso es complicado, porque a veces no hay límites. Debemos tener en cuenta el comportamiento adecuado en el santuario, en ese templo. Ahí está todos los domingos Samuel machacando, ¿no? No tienen que hacer esto, no tienen que hacer esto, no tienen que hacer esto, ¿no? Pero llega algunos, ya, qué cosa es ese templo, aquí hago lo que quiero en mi casa, ya. Hay problema. ¿Por qué hay problema? Pues va a haber problema familiar, va a haber problema personal. No, yo no quiero escuchar. Ok. El que tenga oído, que escuche. Cuando venga ese problema tan difícil, decir, tu oído va a destapar, ¿no? Como corcho. ¡No me da la cuenta! Ya hay problema.
Ese es un problema, y saben que lo peor es que es doloroso. Es muy doloroso, no puedes escaparte. Así como tener una apariencia respetable y actitud adecuada en todo momento. Acá donde sea hay que tener actitud adecuada. En el templo no más. Afuera voy a hacer lo que sea. Y tu templo. ¿Acaso hemos visto alguna vez de Liao Fan dice, incluso cuando estás solo tienes que cuidar tus pensamientos? ¿Y hay alguien en serio? Si no, estás construyendo en tu propia conciencia y estás perdiendo el discernimiento, ¿no? Tienes que tener una actitud respetable, una apariencia respetable. Ya saben ustedes, si es dama, no puede venir, ¿no? Con los dedos y con sandalias, todo, ¿no? Consumir, ¿no? Y al otro algún baboso, mirando. No se puede distraer la atención y el discernimiento de otra persona. ¿Por qué? Ese tiene causa y efecto. ¿Quiere causa y efecto? Depende de cada uno. Eso es muy importante. En todo momento, sin importar lo que estemos haciendo, y el decoro de guiar todas nuestras acciones. Y con este último acabamos. Uno debe entender y poner en práctica estos 4 códigos de conducta. Primero, las 5 normas de conducta. Vamos a ver las siguientes clases. Las 5 reglas del cultivo espiritual, las 10 buenas acciones y por último las 8 virtudes. Las 8 virtudes vamos a hablar ahora. A ver, las 8 virtudes, Samuel. Habla. A ver, no escucha, a ver, di vos, ¿qué oís? Otra vez. Párate. Todito. Amor filial. Amor filial, hermandad, lealtad, confiabilidad, cortesía, piedad, integridad y vergüenza. ¿Está bien? Los otros 3 vamos a hablarlos claramente. Y si no hay alguna pregunta o alguna acotación, en el tema que hablamos y en todos los temas, se van a dar cuenta, siempre entramos en ese punto. Pose su razón, su discernimiento, su conciencia y no su beneficio y deseo. Y hay un detalle, o sea, hay que tomar muy en cuenta los 3 venenos, ¿no? El primer veneno es odio. Si estás con odio, no importa cuántas razones hay, no vas a escuchar. Deseo, si hay deseo, y deseo es codicia o deseo también físico o cualquier tipo de deseo. Si está fuera de la armonía, también, aunque sea correcto, igual el deseo no te permite ver si es correcto. Y el último, que es la ignorancia. Una persona ignorante no puede ver si es correcto o no. Y las 7 emociones hay que tener cuidado, porque si hay emoción, hay problema. Ya, muchas gracias.